Aquel pequeño niño estaba sentado al borde de la cama. Temblaba desconsoladamente. Posiblemente tenía frío o miedo. Yo lo observaba desde la puerta entreabierta, tratando de ser sigiloso, para que no se diera cuenta de mi presencia. Me desplacé en silencio, pero aún así, él se percató de mi presencia. Lentamente giró la cabeza hacia mí y me miró directamente a los ojos. En ese instante, mi cuerpo entero se congeló. Ni siquiera pude gritar, pero ¿de qué hubiera servido? Nadie hubiera venido en mi ayuda. Vivo completamente solo. Aquel pequeño se aproximó a mí y con una voz profunda me dijo: estaré cerca de ti, acechándote desde cada rincón, en cada pesadilla, en cada noche de insomnio. Hola, Fepo. Te cuento que esta historia ha sido contada en mi familia durante décadas, desde mis bisabuelos. Esta historia nos lleva a los años 1920. Trata de una niña que era hija de un hacendado que poseía vastas tierras en aquel tiempo. La familia estaba compuesta por la niña, su madre y su esposo, en una época en la que los juguetes eran escasos. La mamá de la niña confeccionaba muñecas para que su hija pudiera jugar. Sin embargo, la niña pronto aprendió a coser sus propios muñecos y con el tiempo creó toda una colección. Se dedicaba a jugar sola, alejada de las demás personas. Un día, el padre de la niña decidió averiguar a dónde desaparecía su hija durante tantas horas, todos los días. La siguió, sin que ella se diera cuenta, y descubrió algo sorprendente. Los muñecos que la niña había creado cobraron vida. Caminaban y conversaban entre ellos, usando términos como compadrito y comadrita. Entre los muñecos había de distintos tamaños, pero todos se consideraban compadres y comadres de la niña. Alarmado por lo que había presenciado, el padre acudió al cura de la época y compartió lo que había visto. El cura le dio un consejo. Cuando la niña fuera a jugar, su esposa debía llamarla con algún pretexto. En ese momento, él debía estar preparado. Cuando la niña dejara los muñecos, él los tendría que rodear con un círculo de agua bendita. Les aventaría alcohol y les prendería fuego. Siguiendo las indicaciones del cura, un día, la madre llamó a la niña mientras jugaba. El padre estaba listo, y cuando la niña se fue, encerró a los muñecos en un círculo de agua bendita. Acto seguido, les prendió fuego. Los muñecos reaccionaron al fuego, pero no pudieron salir del círculo de agua bendita. Gritaban con desesperación, tanto los pequeños como los grandes. Gritaban: «¡Comadrita! ¡Comadrita! ¡Tu papá nos está quemando!». La niña regresó y quedó en shock al observar la terrible escena. Nunca pudo recuperarse mentalmente del impacto, y desde aquel cruento suceso vivió con escalofriantes secuelas hasta el último de sus días. Cada noche revivía aquel trágico momento en que sus amados muñecos ardían en llamas, y dicen quienes se dedicaron a cuidarla en su vejez, que si prestabas atención, podías escuchar gritos de dolor y unas extrañas voces repitiendo: «Comadrita, comadrita, tu papá nos está quemando». Seré breve con esta historia. Hace aproximadamente 13 años, en Venezuela, celebrábamos la noche de Halloween el 31 de octubre. En esa ocasión, fuimos a una fiesta, un grupo de amigos, mi hermano mayor y yo. Eran alrededor de las 3 de la mañana
cuando nos dimos cuenta de que uno de nosotros había desaparecido. Decidimos ir a buscarlo, ya que vivíamos relativamente cerca. Dejamos la fiesta y llegamos a su casa. Las luces estaban apagadas. Pensamos que llegaría pronto, así que decidimos esperar afuera en la calle. Mientras esperábamos, como suele ocurrir entre grupos de jóvenes, comenzamos a contar cuentos y anécdotas. De pronto, miré a mi derecha, hacia el fondo de la calle, y vi a una niña gateando hacia nosotros. Tenía alrededor de 1 o 2 años. La observé fijamente mientras se acercaba. Cuando estaba a unos 20 metros de distancia, no pude aguantar y le avisé al resto. Nos agrupamos abrumados y sobre todo asustados. Mi hermano, siendo el mayor del grupo, dijo que no era nada, solo una niña que habría salido de su casa por error. Decidió acercarse para preguntar si alguien en la zona había extraviado una niña. Mi hermano se acercó a ella con seguridad, dispuesto a ayudarla. Ella estaba a unos 10 metros de nosotros. Te juro que parecía una niña real. Cuando mi hermano estaba a unos 4 metros de distancia, notó que su rostro desapareció instantáneamente y en su lugar se empezó a perfilar un hocico de perro. Sus brazos y piernas, en un instante, parecían las patas de un pequeño animal. Mi hermano supo al instante que no se trataba de una niña, sino de alguna entidad demoníaca. Asustado, mi hermano salió corriendo y nosotros le seguimos. Estábamos consternados y sentíamos un escalofrío que nos recorría el cuerpo. No cesamos de correr hasta alejarnos lo suficiente como para sentirnos seguros. Le contamos a nuestros padres lo sucedido. Poco después, nos enteramos de que nuestro amigo estaba bien dentro de su casa. Esta experiencia nunca la olvidamos. Y ahora sabemos que la oscuridad de la noche guarda seres demoníacos. Hola Fepo, mil gracias por brindar un espacio en el que personas como yo comprendemos que es normal ser diferentes. Resulta que después de celebrar el cumpleaños de mi hija, ella recibió entre los regalos un perrito blanco de peluche. Era un juguete que no requería pilas y, por supuesto, no hacía ningún movimiento. En ese periodo, vivíamos en casa del abuelo de mi hija. Posteriormente, nos mudamos a una nueva casa. Pasamos de una vivienda muy antigua a una más moderna, lo cual implicó empacar y trasladar muchas cajas de cosas, incluyendo los juguetes de mi hija. En la antigua casa, tuve experiencias con ratas y cucarachas, ya que solían entrar debido a las condiciones de la construcción. Durante años, había cuidado de mis hijas para que no se les acercaran estos animales. Una noche, como cualquier otra, nos fuimos a dormir en la nueva casa. En plena madrugada, escuché ruidos en la habitación. Mi mente fue invadida por el recuerdo de las ratas de la casa anterior. Con asco y temor, me levanté lentamente para ubicar de dónde provenía aquel ruido. Me dirigí sigilosamente hacia unas cajas que aún no habíamos desempacado. El ruido parecía provenir de una de esas cajas. Lentamente, fui moviendo cosas para encontrar la causa del ruido. La adrenalina corría por mi cuerpo y mis latidos eran ensordecedores. Finalmente, encontré la fuente. Una caja. En su interior, el peluche blanco. Lo que sucedió a continuación me dejó completamente perpleja. El peluche se movía al ritmo de una respiración, como si fuera un perro real. Fue una experiencia horrible. Parecía que el peluche jadeaba, como un perro cansado. Estaba a punto de desmayarme. Rápidamente, agarré un montón de ropa y la arrojé sobre el peluche. Honestamente, fue lo único que se me ocurrió, debido al terror enorme que sentía. Apagué la luz y regresé a mi cama, tratando de recuperar la compostura. Al día siguiente,
Sin decir nada a mis hijas, le pedí a una amiga que sacara el peluche de la casa y lo tirara. No quería ese muñeco en nuestro hogar. Nunca más volvería a ver ni a escuchar su extraña respiración. O al menos eso pensé. Tiempo después, extrañamente, el maldito peluche estaba debajo de mi cama. Ya no se movía ni respiraba, pero al encontrarlo ahí, el terror me invadió. Sin pensarlo, lo llevé a la parte de atrás de la casa y lo quemé. Jamás volví a verlo. Aunque mi hija me preguntó algunas veces por el juguete, yo solo le decía que no sabía nada y que quizá se perdió en la mudanza. Antes que nada, gracias por permitirme compartir mi historia. Mi nombre es Ricardo y soy de Mérida, Yucatán. Para comprender mejor esta experiencia, es importante mencionar que en mi familia, mi abuela materna era de Catemaco, Veracruz, y practicaba la brujería. Ella siempre me dejó en claro que todo lo que hagamos tiene consecuencias. En ese entonces, yo tenía alrededor de 15 años y tenía un hermanito de 3. En ese periodo, vivía en la casa de mi abuela, ya que mi madre trabajaba y yo me quedaba a cuidar de ella y de mi hermanito. En ese momento de la historia, mi abuela tenía alrededor de 74 años y sus marcas por la edad eran evidentes. Era casi ciega, tenía una cadera fracturada, diabetes y había sufrido una embolia, por lo que no podía levantarse por mucho tiempo. Ella solía mencionar que percibía seres que la atormentaban por las noches, así como enjambres de tarántulas del tamaño de una mano adulta que se arrastraban por su cama para morderla. Eso entre otras cosas. Era común escucharle decir cosas que si se compartieran con personas no familiarizadas con estos temas, nos tacharían de locos. Un día, llegué a casa tarde por la noche, después de patinar con mis amigos. Me dirigí al baño para ducharme. Hasta ahí, todo parecía normal. Eran cerca de las 2 de la mañana. Mi abuela ya estaba dormida. Cuando cerré la regadera, me pareció escuchar susurros provenientes del cuarto donde ella dormía. Debo mencionarte que ahí tenía un altar con imágenes de la Santa Muerte, santos y algunos demonios. Me acerqué lentamente hacia la puerta para escuchar con más claridad lo que decía. Por un instante, creí que había alguien más, aparte de mi abuela. Acerqué mi oreja a la puerta y escuché que decían: no te muevas, si te duermes, te van a llevar. Al escuchar eso, abrí rápidamente la puerta, encendí la luz y me sorprendí al ver que no había nadie en el cuarto. Mi abuela volteó la cabeza y me dijo que había despertado al niño. Me asusté y le pregunté: ¿cuál niño? Ella respondió que el niño, mi hermanito, había llegado hace poco y se había subido a la cama, pero no quería dormir. Cuando abrí la puerta y encendí la luz, él salió corriendo. Lo vi. Me pidió que fuera a buscarlo. No puedo expresar con palabras lo horrible que me sentí. Me quedé totalmente paralizado. Esa noche en especial, mi madre se había llevado a mi hermano de visita a casa de otros familiares y se quedaron a dormir allá. Le dije a mi abuela que mi mamá ya se había llevado a mi hermano, pero ella seguía insistiendo en que el niño estaba ahí. Esa noche no pude dormir. Tenía tanto miedo que cualquier sonido mínimo me sobresaltaba. Hacia las 5 de la mañana, casi amaneciendo, escuché cómo mi abuela se sentaba en su cama y comenzaba a hablar sola. Esta vez era un idioma extraño, parecido al latín, o al menos eso me pareció. Destaco que ella era analfabeta y solo sabía hablar español. En ese instante no aguanté más y traté de despertarla. Abrió los ojos y con una voz ronca me ordenó que me callara. No aguanté más y salí corriendo de la casa. Más tarde, regresé y le pregunté acerca de todo lo que había sucedido la noche anterior, pero ella
no recordaba nada. Aquella entidad que tomó el lugar de mi hermano, esa noche, me atemorizó durante mucho tiempo más. En ocasiones, veía su sombra en las paredes de la casa y también podía escuchar su risa a altas horas de la madrugada. Algo te puedo asegurar. Aquello no era un niño, era alguna entidad maligna que acechaba a mi abuela. Buenas noches. Espero que se encuentren bien. Quiero compartir una historia que me sucedió hace ya un tiempo, cuando tenía 12 años. Actualmente vivo en México y tengo 21. Esta experiencia es algo que nunca he olvidado, debido a lo impactante que fue en ese momento. Todo comenzó en una noche aparentemente normal. Mi mamá recibió una llamada de mi tía, quien le informó que mi prima había tenido un accidente. Le pidió a mi mamá que la acompañara al hospital para llevarle algunas cosas, como ropa y artículos personales. Mi hermana y yo escuchamos la conversación y decidimos ir también, a pesar de que por mi edad no me permitían entrar al hospital. No lo pensé dos veces en ese momento. Nos dirigimos hacia allá y nos encontramos con mi tía y mis primas. Eran alrededor de las 2 de la mañana. Íbamos con precaución, especialmente porque éramos todas mujeres y sabíamos que a esa hora podía haber problemas de seguridad. En el camino de regreso, yo iba al lado de una de mis primas, al menos unos 10 pasos atrás de mi madre y mi tía y demás primas. En un momento me detuve y volví mi mirada hacia la derecha, hacia un callejón oscuro. Mi prima también se detuvo, sorprendida por mi reacción. Sentí una extraña necesidad de voltear, y fue entonces cuando vi a una niña pequeña. A primera vista parecía normal, jugando con un peluche. Sin embargo, me llamó la atención que a esa hora de la noche una niña estuviera fuera, sin la compañía de sus padres. Observamos a la niña durante un breve momento, mientras daba vueltas en círculo con la cabeza agachada, concentrada en su peluche. También notamos que había algo dibujado en el suelo. Su vestimenta era inusual. Llevaba un camisón de dormir, calcetines y zapatos escolares. Su cabello era corto, pero cuando percibió que la estábamos mirando, se detuvo y giró la cabeza hacia nosotras. En ese instante quedé petrificada, ya que esta niña no tenía rostro. Aunque había una lámpara cercana que proporcionaba cierta iluminación, deberíamos haber podido distinguir sus rasgos, pero no había tales. En ese momento, le dije a mi prima: «No tiene cara, ¿verdad?». En ese preciso momento, la niña comenzó a correr frenéticamente hacia nosotras. Mi prima gritó: «¡Corre!». Mi mamá y mi tía escucharon nuestros gritos y acudieron asustadas, pensando que alguien nos estaba persiguiendo. Sin embargo, cuando volvieron su mirada, no había nadie. La niña sin rostro había desaparecido. Mi madre, de manera extraña, nos creyó y nos instó a apurarnos y nos dijo: «Vámonos, porque a esta hora se aparecen cosas que no son buenas». Finalmente, nos alejamos con el corazón en la garganta de aquel lugar. Esa extraña y aterradora experiencia, nunca la olvidaré. Una niña sin rostro. Hola, soy Damaris y vivo en Tijuana, Baja California. Quiero compartirles una experiencia que tuve con un muñeco. Cuando todo comenzó, yo tenía 5 años. Ahora tengo 20. En aquel entonces vivía en Seattle, Washington.
Déjame contarte cómo empezó todo. Mickey Mouse era uno de mis personajes favoritos. En mi 5º cumpleaños, recibí un enorme muñeco de Mickey como regalo. Quedé fascinada y no me separaba de él, ni siquiera para comer o dormir. Después de aproximadamente 1 o 2 semanas desde mi cumpleaños, el muñeco comenzó a asustarme. Un día, dejé el muñeco en una silla en una esquina de mi habitación, mientras yo salía a comer. Pasó alrededor de 1 hora, y al volver a la habitación, el muñeco no estaba donde lo había dejado. Este tipo de situaciones se repetía constantemente. El muñeco nunca estaba en el lugar en el que lo había dejado. Aunque era solo una niña, sabía que eso no era normal. Una noche, mientras dormía junto a la ventana que recibía la luz de la luna, escuché susurros que decían: «Damaris, Damaris, despierta». La voz era similar a la de un niño. Al principio pensé que solo era un sueño, pero los susurros continuaron y volvieron más persistentes. «Damaris, Damaris, despierta». Me tapé la cabeza, paralizada por el miedo. A lo largo de la noche, los susurros persistieron y yo seguía sin poder moverme. No le conté nada a mi mamá en ese momento, ya que no me pareció extraño. A la siguiente noche, me acosté junto a mi hermana y me acurruqué temerosa, en posición fetal. Unos minutos después de apagar la luz, sentí como si alguien se sentara en la cama. Luego, escuché un susurro en mi oído que decía: «Despierta». Salté de la cama y ahí estaba el muñeco de Mickey, sentado a mis pies. Salí corriendo hacia la habitación de mi mamá, no sin antes escuchar un susurro decir: «No corras, te atraparé». Le conté a mi mamá lo ocurrido, pero ella simplemente lo atribuyó a un sueño y me pidió que me volviera a dormir. No me separé de ella. Finalmente logré dormir en su habitación. Al despertar, fui a ver al muñeco. Mi mamá estaba en la puerta de mi habitación observando. Pasó el tiempo. Volví a entrar a mi habitación. Iba a cambiarme antes de salir y me di cuenta de que mis zapatos estaban rotos y el muñeco ya no estaba en su lugar. Le grité a mi mamá y señalé que el muñeco no estaba donde lo había dejado. Esta vez lo encontramos en el closet. Lidié con estas situaciones durante 3 meses. Cuchillos desaparecían, mis muñecas aparecían rotas y por más que tratáramos, el muñeco siempre volvía a aparecer a mi lado. Mis padres eran cristianos en ese entonces, por lo que buscaron ayuda en la iglesia. El pastor sugirió que podría tratarse de algún demonio. Consultaron a mi tío, quien me había regalado el muñeco, sobre dónde lo había comprado. Él explicó que lo había comprado en una venta de garaje, de camino a mi cumpleaños, ya que no tuvo tiempo de elegir otro regalo. Después de hablar con el pastor y darse cuenta de la posible conexión, mis padres fueron a la casa donde mi tío compró el muñeco. Allí descubrieron que la madre de los antiguos dueños solía realizar rituales satánicos con muñecos. En lugar de deshacerse de ellos, optaron por venderlos. Mis padres regresaron a casa y me pidieron que tirara todos mis muñecos. Personalmente, tiré el muñeco de Mickey y nunca supe más de él. Al día de hoy, esa experiencia sigue asustándome. Evito todo lo relacionado con ese muñeco y no veo películas relacionadas con él. Fue una experiencia muy traumática para mí y jamás olvidaré esos susurros en las noches. «No corras, te atraparé». La siguiente historia se remonta cuando tenía 14 años. Actualmente tengo 22. Para contextualizar, el cuarto de mi madre
estaba justo frente al mío. En ese día en particular, me encontraba sola, ya que mi mamá tenía que trabajar hasta tarde. Era un jueves, y puedo recordar los detalles con precisión. Estaba en el cuarto de mi madre, haciendo la tarea. Siempre he sentido cierta incomodidad estando sola en mi cuarto, ya que a menudo siento presencias extrañas. De hecho, el cuarto ha sido bendecido en 3 ocasiones. Mientras estaba inmersa en mi tarea, comencé a escuchar ruidos en mi cuarto. Aunque tenía puestos los auriculares, los retiré para prestar atención. Los ruidos cesaron abruptamente, como si se hubieran desvanecido. Volví a colocarme los auriculares, pero los ruidos volvieron. Era como un patrón. Sonaba como si alguien estuviera en mi cama, pero no me refiero a simplemente sentarse o acostarse, sino a pararse y saltar desde la cama al suelo. Este ciclo se repitió 3 veces, dejándome desconcertada. Detuve el video que estaba viendo y abrí lentamente la puerta del cuarto de mi madre. Observé a través del pasillo que separa su puerta de la mía. Me di cuenta de que la puerta de mi habitación estaba abierta. Vale la pena destacar que la puerta de mi cuarto siempre está cerrada, ya sea que yo esté dentro o no. Es un intento de mantener lo que sea que esté dentro del cuarto y así evitar que salga. Al ver esto, me recorrió un escalofrío y sentí que mi piel se erizaba. Encendí la luz del pasillo y me acerqué, con la intención de cerrar la puerta lo más rápido posible. Sin embargo, cuando tomé el pomo de la puerta, escuché una risa débil, aguda y cantarina, similar a la risa de una niña pequeña. Sin pensarlo, abrí la puerta un poco más y me encontré con una niña sentada o hincada en el piso. Frente a ella había 3 de mis muñecas de porcelana, ordenadas de menor a mayor. En su mano sostenía una de las muñecas que siempre me había dado miedo. Esta muñeca me la regalaron cuando tenía 6 años, y aunque no podía deshacerme de ella, ya que mi madrina me la había comprado, siempre me había generado temor. Era una muñeca vestida con un vestido azul cielo y verde, sandalias y 2 coletas rizadas. Sus ojos azules parecían seguirte con la mirada. La niña llevaba un vestido rosa claro, con un moño verde pastel y blanco en la cintura, además de zapatos de charol rosados. Su cabello castaño claro caía unos 4 o 5 centímetros debajo de sus hombros. A primera vista, parecía una niña común. Pero después de superar mi estado de shock inicial, intenté cerrar la puerta para que esta niña desapareciera. Al intentar cerrarla, la niña levantó la cabeza y giró lentamente para mirarme. A pesar de su palidez, sus ojos cafés, sonrisa y algunas pecas le daban un aspecto normal. Su presencia emanaba un miedo profundo. De repente, se puso de pie y comenzó a acercarse a la puerta. Yo cerré la puerta de un golpe y salí corriendo al cuarto de mi madre. Cerré la puerta con seguro, me subí a la cama y quedé mirando la puerta durante horas. Mi mamá escuchó lo sucedido y fuimos juntas a mi cuarto, pero evidentemente no había ninguna niña. Sin embargo, las 4 muñecas estaban perfectamente acomodadas en mi cama. Te menciono que estas muñecas se encontraban en una repisa sobre mi cama. Si se hubieran caído, habrían quedado desordenadas, pero estaban sentadas en posición perfecta. Después de este evento, me di cuenta de que el ruido que solía escuchar de alguien subiéndose a mi cama era el sonido de esa entidad al subirse de verdad a mi cama para alcanzar las muñecas. Unos meses después, un sacerdote se llevó la muñeca que me asustaba. Actualmente, solo me quedan 2 muñecas, muñecas que nunca me han causado malas sensaciones, y espero que jamás vuelva a escuchar o ver
a esa terrorífica niña. Hola Fepo, te saludo desde Tucumán, Argentina. Soy Melissa. La historia que estoy a punto de compartir contigo es una que muy pocas personas conocen. Aquellos que están al tanto dudan de su veracidad y creen que tal vez he perdido la cabeza. Tenía unos 4 o 5 años cuando vivía en una casa de 2 pisos con mi mamá y 2 hermanos. Compartía la habitación con mis hermanos, durmiendo en una litera en la que uno de ellos ocupaba la parte superior y yo la inferior. En una noche, aparentemente común, mientras dormía, sentí como algo o alguien se posaba en la zona de mis pies, justo encima de ellos. Mi instinto natural fue reaccionar con un puntapié hacia arriba, intentando deshacerme de lo que sea que estaba allí. A medida que la sábana volvía a su sitio, esa misteriosa presencia volvía a posarse sobre mis pies. Mi cuerpo estaba completamente cubierto por la sábana, llegando hasta mi cabeza. En algún momento, aparentemente estaba durmiendo profundamente, pero entonces, debajo de mi cama, específicamente bajo la parte donde reposaba mi almohada, comencé a oír gruñidos espantosos. Eran gruñidos que no se podían comparar con ningún sonido de animal. A medida que la criatura gruñía, sentía como su saliva caía al suelo. Mi almohada empezó a ser alzada una y otra vez, mientras mi cabeza se balanceaba de un lado a otro. La escena era aterradora. Abandoné mi refugio bajo las sábanas y lo primero que capturó mi visión fue la presencia de 3 niños fantasmales. Vestían túnicas largas y grises, casi transparentes. Habían 2 niñas sujetando una cuerda, una en cada extremo, y una tercera niña en el medio que permanecía inmóvil. Mi reacción fue correr a la habitación de mi madre, que no era una habitación propiamente dicha, sino un espacio en el que su colchón estaba cerca de la barandilla de las escaleras. Desperté a mi madre y ella abrió su frazada, permitiéndome refugiarme bajo ella, con el corazón latiendo rápido y sudor en la frente. Podíamos escuchar el crujir de las escaleras de madera mientras algo o alguien las pisaba. Fue un evento tan traumático que a partir de entonces nunca más pude dormir con la luz apagada. No tengo una respuesta definitiva sobre quiénes eran, sus intenciones o por qué yo. Lo curioso es que mis hermanos nunca vieron ni escucharon nada. Sin embargo, este episodio dejó una profunda huella en mí. En otra casa en la que viví, también experimenté sucesos similares, aunque creo que en ese caso estaba relacionado con una especie de brujería dirigida hacia mi madre. Paradójicamente, en la actualidad, este tipo de experiencias me fascinan y me aterran al mismo tiempo. Hola Fepo, mi nombre es Gaby y mi hermana se llama Devani. Ambas somos muy sensibles a lo paranormal, a las cosas que podemos ver y escuchar en ese ámbito. Permíteme compartir contigo una pequeña muestra de las muchas experiencias que hemos tenido. Esta historia que te contaré ocurrió hace ya varios años, cuando mi hermana tenía alrededor de 4 y yo tenía 10. Mi hermana tenía un amigo imaginario, aunque nunca reveló su nombre. Ella solía sentarse a comer y se negaba a hacerlo si no le servían a su amigo. Siempre decía que el niño tenía sangre saliendo detrás de su cabeza y en algunas ocasiones incluso tomaba una toalla para limpiarlo. Recuerdo un día en particular. Estábamos en la sala, mi mamá, mi hermana y yo. Mientras ella jugaba, mencionó que su amigo quería sentarse con nosotros. Tanto yo como mi mamá le dijimos que no queríamos que se acercara. Pero lo intrigante es que precisamente ese día,
decidí sacar un álbum de fotos de los 15 años de mi hermana mayor. En las fotos aparecían familiares y amigos. Sin embargo, unas semanas antes de que mi hermana naciera, ocurrió una tragedia en nuestra familia. Fallecieron una tía, hermana de mi mamá, mi prima Perla, de 17 años, y Víctor, un pequeño de apenas 2 años. El accidente automovilístico que les arrebató la vida ocurrió en una Navidad. Dado que mi hermana nunca llegó a conocerlos, su reacción nos dejó sin palabras. En medio de la sesión de fotos, le sugerí que preguntara el nombre de su amigo imaginario. Después de algunos minutos de resistencia, Devani finalmente pronunció las palabras: mi amigo se llama Víctor. La atmósfera se volvió gélida ante esto que acaba de decir. Pero lo que ocurrió a continuación nos dejó completamente estupefactas. Entre las fotografías, mi hermana señaló a una de ellas y exclamó: «Mira, él es mi amigo». Apuntaba directamente a una imagen de Víctor, nuestro primo, el que había fallecido trágicamente. Un silencio cargado de escalofríos se apoderó de la habitación. La conexión entre mi hermana y Víctor parecía ser especial, como si compartieran una especie de vínculo inexplicable. Además de poder verlo, ambos coincidieron en sus fechas de nacimiento: septiembre. Víctor había nacido el día 9, mientras que mi hermana, sorprendentemente, nació un día antes, el 8, como si hubieran sido marcados por un destino único y misterioso. Hola, mi nombre es Valeria. Durante casi una década, mi familia y yo vivimos en una casa que rentamos. La casa la habitaban mi madre, mi hermano, mi bisabuela María y yo. Mi bisabuela comenzó a deteriorarse debido a su avanzada edad. Tenía 99 años y durante su último año de vida ingresó al hospital en varias ocasiones. La última vez que regresó a casa, mi madre acondicionó una habitación con cama de hospital, colchón especial y oxígeno. Yo compartía la habitación con ella y durante las noches me encargaba de cuidarla para asegurarme de que no se quitara el oxígeno. En las últimas semanas, una noche mi abuela me susurró: «Quítame a la niña de los pies, que ya me cansó». Esas palabras me llenaron de temor. Quedé paralizada por un instante y luego corrí al cuarto de mi madre para contarle lo sucedido. Para calmarme, mi madre argumentó que mi bisabuela deliraba y ya no estaba consciente de lo que decía. A partir de ese día, colocamos una almohada en sus pies y cuando decía: «Quítame la niña, que ya me cansó», simplemente retirábamos la almohada. Mi bisabuela falleció el 20 de noviembre del 2012 en la casa, apenas un mes antes de cumplir 100 años. En los años siguientes que vivimos allí, siempre se escuchaban inquietantes ruidos, como si objetos se movieran y platos cayeran sin explicación alguna. El inconfundible aroma de mi bisabuela impregnaba el ambiente, algo que nos acostumbramos a percibir y que, por supuesto, dejó de asustarnos. Sin embargo, algunas visitas se marchaban atemorizadas de nuestra casa, pues afirmaban haber presenciado sombras acechando el lugar. En marzo de 2020, mi madre, mi hermano y yo nos mudamos a otra casa. Pocos meses después, celebramos una reunión en nuestro nuevo hogar, a la que asistieron tíos, tías, primos y la esposa de un primo. Fue entonces cuando la esposa de mi primo nos contó que había escuchado en un programa de radio que cuenta historias de terror de sus oyentes a una señora que solía ser vecina nuestra en la antigua casa, relatando sucesos acerca de una niña que aparece en la ventana de la casa que nosotros habitamos tiempo atrás. Aseguró que todos los habitantes de esa calle han tenido al menos un encuentro con la niña. Resulta extraño,
pues tras nuestra partida, no se volvió a habitar esa casa durante un par de años. Ahora sabemos que esa niña es la misma que mi bisabuela tenía en los pies. Los vecinos que aún hablan con mi madre le cuentan que continúan viendo a la niña. Ahora alguien nuevo vive en esa casa y efectivamente asegura haberla visto, además de escuchar perturbadores ruidos y crujidos de las maderas dentro de los closets, lo que los llena de terror cada noche. La última historia que escuchamos de la voz de una vieja amiga de la colonia es que una noche pasó afuera de la casa, tras una de las ya sucias ventanas. Una pequeña sombra parecía estar viendo hacia la calle. Sabiendo que la casa estaba deshabitada, no dudó ni un minuto en correr y alejarse de aquel lugar. Quizás aquella niña solo busca compañía en su triste soledad. Hola, te escribo desde Toluca. Permíteme compartir mi historia contigo. Desde que era pequeña, he sentido una atracción inexplicable hacia lo sobrenatural. En una ocasión, mientras asistía a la primaria, fui víctima de burlas debido a mi apariencia. Durante el recreo, un grupo de niños me cerró en los baños. La penumbra del día nublado se colaba por la pequeña ventana, creando una atmósfera lúgubre. Mis gritos desesperados por ser liberada resonaban en vano, mientras los niños se regocijaban con risas desde afuera. Sin embargo, en medio de mi angustia, ocurrió algo inesperado. Desde el último cubículo, una voz suave se hizo presente. Tranquila, saldremos pronto. Intrigada, pregunté, ¿quién está ahí? A lo que una niña respondió. Curiosamente, a pesar de que la puerta del baño estaba cerrada, decidí sentarme fuera y entablar una conversación con ella. Ella me contó que un niño de sexto año, llamado Enrique Cruz, la molestaba y que prefería pasar la mayor parte del tiempo en el baño. Nuestra charla se prolongó durante unos 15 minutos. Yo compartí mi propia experiencia de sufrir el mismo problema de acoso por parte de otros niños. Ella me aconsejó que no les hiciera caso y que me concentrara en mis estudios. A pesar de las risas que continuaban afuera, ya no sentí miedo. Una extraña sensación de compañía me rodeaba, haciéndome creer que no estaba sola. Después de un tiempo, escuché la voz de una maestra y la puerta se abrió. Al ponerme de pie, mi sorpresa fue enorme. La puerta del cubículo, donde supuestamente estaba la niña, se abrió, pero no había nadie en su interior. Aunque desconcertada, no experimenté temor alguno. Simplemente susurré, gracias, y salí, sin nunca descubrir la verdadera identidad de aquella niña enigmática. Tiempo después, compartí esta historia con mi mamá. Ella, curiosa, durante una junta de padres de familia, preguntó a la directora sobre aquel niño que molestaba a la niña con la que hablé en el baño. La directora, algo sorprendida, confirmó que recordaba la situación. El niño en cuestión había salido de la primaria hace más de 10 años. Era conocido por tener problemas de actitud y solía molestar a sus compañeros en exceso. La expresión en el rostro de mi madre y en el mío reflejó un asombro total. En cuanto a la niña del baño, su identidad seguía siendo un misterio. Agradezco que hayas dedicado tiempo a leer mi historia. Te envío un cordial saludo. Para relatar mi vivencia, retrocederé al momento en que tenía alrededor de 15 o 16 años. En ese periodo de mi vida, enfrenté una intensa depresión. Mis pensamientos eran mayormente negativos. Es importante destacar que por aquel entonces participaba en un grupo de jóvenes de la Iglesia Católica.
El día exacto se borró de mi memoria, pero el incidente ocurrió después de mi participación en el grupo. Nuestras reuniones solían terminar alrededor de las 9 de la noche. La iglesia quedaba a unas 10 cuadras de mi casa, una distancia que consideraba breve. Normalmente, mis amigos me acompañaban en el camino de regreso, ya que ellos vivían cerca. Sin embargo, en esa ocasión, ninguno de ellos asistió, lo que me dejó en la situación de ir yo sola. A pesar de vivir en un pueblo pequeño y estar familiarizada con sus habitantes, una sensación de nerviosismo me invadió. Avanzaba por una calle que generalmente a esa hora seguía siendo concurrida, pero en ese momento, extrañamente, estaba muy sola. Esa percepción me inquietó. No obstante, opté por ignorarla y continuar mi trayecto. Fue al girar en una calle que todo cambió. Un llanto comenzó a resonar a lo lejos. Busqué a mi alrededor, pero no vi a nadie. Seguí mi camino, pero una combinación de miedo e intriga se apoderó de mí. Con cada paso, el llanto era más fuerte y se acercaba, hasta que parecía que lo tenía a mi lado, justo en mi oído derecho. En ese momento, quedé paralizada al sentir el llanto junto a mí. Rápidamente, volví la cabeza y vi una casa de aspecto abandonado. Un ventanal enorme estaba al frente de la casa, y ahí estaba ella, una niña con cabello negro que llegaba hasta su cadera, piel extremadamente pálida y una bata blanca, manchada de sangre en las mangas y parte del estómago. No alcancé a ver su rostro, debido a una sombra proyectada por la ventana, pero parecía flotar en el aire. Su llanto era desgarrador. Faltaban solamente 5 cuadras para llegar a mi casa, así que sin titubear, emprendí una carrera hasta llegar. Llegué agitada y toqué la puerta con desesperación. Mi padre acudió rápidamente y me preguntó qué había sucedido. Mi ansiedad me impedía hablar, por lo que me llevó un rato recobrar la calma y poder contarle lo sucedido. A pesar de compartir mi experiencia con mi padre, él no me creyó. Atribuyó lo que había visto a los videos de terror que yo solía mirar. Aunque él descartó mi versión, yo sabía que esa no era la causa. Alrededor de una semana después, mi padre tuvo su propia experiencia. Su testimonio validó mi vivencia. Una tarde, mientras caminaba por la misma calle, intrigado por mi relato, pasó junto a la casa que le había mencionado, como si la niña lo estuviera esperando. Al girar la cabeza hacia el ventanal, la vio. Al igual que yo, contempló su cabello negro y la bata manchada de sangre, mientras esta niña emitía lamentos y llantos que erizarían la piel de cualquier persona. Él cuenta que casi perdió el sentido debido a la impresión. Su reacción instintiva fue correr sin detenerse hasta llegar a mi casa y relatar lo sucedido. El dueño de la casa donde habíamos visto a la niña era un amigo de mi padre. Al consultarle si tenía conocimiento de la historia de una niña relacionada con la casa, negó tener cualquier información al respecto. Sin embargo, la madre del dueño, una señora enferma, antes de fallecer, solía pararse junto a la ventana rota y observar a las personas que pasaban. Desde ese momento, mi vida cambió drásticamente. Eventos inexplicables comenzaron a suceder y hasta el día de hoy enfrento traumas y un constante miedo a encontrarme nuevamente con esa niña. Un abrazo desde San Luis, Missouri, y te agradezco por tu trabajo. Bendiciones. Una noche, los padres de la niña la dejaron sola en casa mientras iban a comprar una pizza.
Pero en su camino, algo inesperado ocurrió. Su automóvil chocó contra un poste, cambiando el curso de la noche. 8 horas después, la niña, con tan solo 8 años, se encontraba en la casa, en completa soledad. La oscuridad invadía cada rincón y sus pensamientos se desbordaban. ¿Dónde están mis padres? Me siento asustada. ¿Por qué están tardando tanto? Su estómago gruñía por el hambre y la inseguridad la abrazaba. La incapacidad para cocinar le hacía sentir aún más vulnerable. Entonces, un aroma tentador llegó a su nariz. Huevos fritos. ¿Podrían ser mis padres cocinando? Quizás ya regresaron, pensó la niña, llena de esperanza. Su rostro se iluminó y se dirigió hacia la cocina con una sonrisa. Sin embargo, al llegar, lo que encontró la dejó perpleja. Un hombre de figura gorda y peluda estaba en medio de la cocina, cocinando. ¿Quién eres?, preguntó la niña, mezclando cautela y curiosidad. Soy un amigo de tus padres, respondió el hombre, con una voz amigable. ¿De verdad? ¿Cuál es tu nombre? Puedes llamarme Osito Teddy. Osito Teddy, qué nombre tan divertido. Sí, me llaman así, por mi vello corporal. ¿Tienes hambre, pequeña? La niña humedeció sus labios en respuesta. Sí, tengo mucha hambre, señor, dijo, mientras el hombre colocaba un plato deliciosamente cocinado frente a ella. Se sentó y se preparó para comer. Los huevos y el tocino fueron devorados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Te gustó, pequeña? Sí, estuvo delicioso. Cocinas muy bien. Gracias. En algún momento fui dueño de un restaurante. ¿Ya no lo eres? Desafortunadamente, mi restaurante fue consumido por un incendio. ¡Qué triste! Los días pasaron y Osito Teddy, cada mañana y cada tarde, acudía para cocinar y cuidar de aquella niña desvalida. Mientras tanto, en el hospital, después de casi un mes, la madre de la niña emergió del coma. Casi de inmediato preguntó por su hija, deseando reunirse con ella. La angustia de la espera finalmente llegó a su fin. Cuando la policía llegó a la casa, encontró a la niña en su habitación, durmiendo tranquila. Uno de los oficiales se acercó y le preguntó: «Niña, ¿estás bien?» «Sí, el Osito Teddy me contó un cuento para dormir. Desde que mis padres desaparecieron, él ha cuidado de mí». El oficial miró alrededor y con lágrimas en los ojos tomó a la niña. Salió de la casa con ella en brazos, mirando al cielo con un sentimiento de agradecimiento. Esta niña vivió sola en esta casa durante más de un mes. Muchos lo llaman un milagro, pero sé que fuiste tú, mi hermano. Hace 10 años, el lugar donde la casa de la niña solía estar albergaba un restaurante. Sin embargo, un trágico incendio cambió todo. El dueño del restaurante era Osito Teddy, hermano del oficial, y en aquel incendio perdió la vida. A pesar de esto, su espíritu trascendió, volviendo del más allá, para cuidar de una niña necesitada. Esta noche, cual niño pequeño, te llevé de la mano por los oscuros rincones del terror y lo incomprensible. Hoy te mostré que desafortunadamente, detrás de la sonrisa de un niño, a veces puede esconderse la maldad de un demonio. Estos oscuros seres
aprovechan la inocencia de la infancia para engañarte y hacerte caer en sus trampas. Ahora, cada vez que pases junto a una antigua y abandonada casa y escuches las risas de un niño jugando, sabrás que quizá, desde la oscuridad, un demonio intenta engañarte. Yo soy tu amigo Fepo y espero que nunca tengas que vivir una experiencia como esta.